Con nuestra serie y vamos a abrir nuestra Biblia en Ageo capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 7. Ageo capítulo 1 versículo 7. ¿Ya están ahí? Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Versículo 8 dice: subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Papá, te damos gracias esta noche, papá. Gracias, papá, por estar aquí, Señor. Que creemos, papá, que tú te has movido, Señor, y te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Que tu presencia se está paseando en este lugar, Señor. Gracias, papá, por tu presencia, Señor. Que tu presencia, papá, Padre mío, preparando, Señor, nuestro corazón, Señor. Preparando, papá, esta tierra, Señor, para poder recibir, Señor, lo que tú tienes, Señor, en esta noche para tu casa, Señor, para tus hijos, papá. Úsame, Padre mío, usa mi boca, que es ese instrumento, Señor, para poder transmitir, Señor, lo que hay en tu corazón. Y sea tu Espíritu dándole vida, Señor, en cada vida, Señor, en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. La semana pasada hablábamos sobre la parte de ser inconformes en el reino. Que todo rompimiento de límite necesita que alguien se levante con ese corazón de ser inconforme en el reino. Y cuando hablábamos de inconformidad, hablábamos de aquellas cosas que nos mantienen estáticos, quietos. Puede ser el pecado, puede ser tu indecisión, puede ser tu pereza. Pero un inconforme en el reino no se queda en el mismo lugar. No sé cuántos quieran seguir creciendo aquí en el reino. Cuántos quieran seguir teniendo victoria en el nombre de Jesús. Entonces necesitamos gente que esté inconforme en el reino. Que aquellos que se levanten y digan: si hoy leí 10 versículos, mañana voy a leer 20. Y pasado 30, y así te vayas aumentando por esa inconformidad de quedarte solamente con una porción, sino querer y tener hambre más de nuestro Dios. Y hablábamos que el rompimiento de los límites es el resultado de un cambio de estado. Y tal vez algunos pensaron que hablábamos de un lugar geográfico. Tal vez necesitamos cambiarnos para Querétaro, para Ciudad de México o para otra locación. Pero cuando hablábamos de cambio de estado, hablábamos en ese tiempo sobre la vida de Ana, que cuando entraba a adorar, al tiempo de adoración y de servirle a Dios, ella entraba llorando, lamentándose. Pero una vez cuando tú te encuentras con Dios y le entregas a Dios, tu actitud, tu estado no debe ser el mismo con el que entraste. Ana, vimos la semana pasada que ella salió adorando y sirviendo a nuestro Dios. Y ya no hubo duda, no hubo tristeza en su corazón, sino hubo alegría, porque sabía quién estaba con ella. Y impulsando esa parte de donde quedamos, de ser un inconforme en el reino y tener la capacidad de cambiar nuestro estado, Dios ponía estos pasajes de Ageo, el 7 y el 8. La situación histórica de Ageo es cuando Dios los regresa del cautiverio, y es cuando Dios los llama a volver a edificar o reconstruir el templo. Y Dios me ponía esta palabra reedificar, pero algunos tal vez
están empezando y para ellos sería edificar de nuevo. Pero si lo hablamos de un contexto donde tal vez años fuera de Cristo construimos algo, pero cuando nos encontramos con Dios, Dios nos llama a volver a reconstruir aquello que tal vez lo habíamos parado o lo habíamos dejado a medias. Y todo rompimiento de límites necesita en nuestro corazón esa hambre de volver a reedificar o edificar. Dile al que tienes al lado, edificar o reedificar. La situación, un poquito del contexto de esta historia, habla que el pueblo de Israel no le había dicho a Dios, no quiero reconstruir el templo, sino le había dicho, sino más al rato. La situación de Israel era, ahorita tal vez Dios, no quiero hacerlo ahorita, pero sí lo quiero hacer, tal vez lo hago mañana, pasado, en otro tiempo. Y a veces eso nos pasa con los rompimientos de límites. ¿Por qué las cosas no suceden o por qué no pasan? Porque en nuestro corazón está el punto de decir, Dios, lo hago mañana, cuando Dios te ha indicado que lo hagas hoy. Por ahí tengo unos conocidos que sus hijas le decían, no papá, tú eres el papá del mañana. Y esa persona, cuando escuchó esa expresión de sus hijos, se levantó y dice, me llené, me levantó la moral, me puso hasta acá. Pero luego sus hijas la bajaron de donde estaba. No papá, es que te decimos algo y tú nos dices, no, mañana hija, ¿me ayudas con eso? No hija, mañana te ayudo. Y a veces así no la pasamos nosotros con Dios. Y créeme que cuando hay cosas significativas que tenemos que entender, que cuando Dios está hablando en un lugar, es porque ya quiere que nos levantemos, que ya quiere que lo hagamos. No quiere que una iglesia se quede dormida y expectante a ver si va a suceder o no va a suceder. Necesita una iglesia que se atreva a creerle a Dios cuando Dios apenas suena su palabra, su voz, que hay una iglesia que pueda responder a la voz de Dios. Esta iglesia se encontraba en esa situación, le había dicho Dios, sí lo voy a hacer, pero ahora no, la voy a hacer después, la voy a hacer a mi tiempo. Y créeme que hay que entender que cuando caminamos en el reino, las cosas no se hacen a nuestro tiempo, se hacen al tiempo de Dios. Y todo rompimiento de límite necesita esa parte de nuestro corazón, de que cuando Dios habla y cuando Dios dice algo, tú te levantes y obedezcas y le digas a Dios, yo lo voy a hacer. No sé cuántas esta noche le puede decir a Dios, Dios, yo lo voy a hacer. Todavía no sabe ni qué, ya está diciendo yo lo voy a hacer. Entonces nos encontramos en esa parte donde había un pueblo que no lo quería hacer ahorita. Si lees el capítulo 1 vas a poder encontrar donde en ese libro de Ageo, donde Dios les habla y le dice, te has preocupado por tu casa, por tus cosas, pero la casa de Dios la has dejado a un lado. Tu casa tal vez está levantada, está hermosa, pero la casa de Dios la has olvidado. Y a veces así es con nuestras vidas. ¿Por qué no rompemos los límites o por qué las cosas no suceden en medio de nosotros? Es porque no hemos hecho caso a la voluntad de Dios y hemos buscado más nuestra voluntad. Pero necesitamos hacer la voluntad de Dios como hijos. Y me quiero centrar ahora en esta parte de los versículos que leímos. Cuando dice en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y meditar sobre nuestros caminos habla de decirle a Dios, que Dios nos dice, mira por dónde has andado y realmente recapacita para que veas dónde has andado y de lo que te has olvidado. Porque créeme que Dios ha soltado palabras sobre tu vida, Dios ha soltado bendición sobre ti, pero muchas veces le hemos dicho a Dios, ahorita no, mañana la puedo hacer. Y Dios quiere que recapacitemos en nuestro camino, cómo hemos andado anteriormente, para poder entender que de Dios ya está dicho que los límites se pueden romper en medio de tu vida. Pero solamente se trata de que tú entiendas que no se ha provocado ese rompimiento porque Dios no ha querido, sino porque nosotros no hemos querido. Dile al que tienes al lado, está en ti.
Vamos, vuelve a decir, está en ti. Entonces Dios le dice a través del profeta Ageo: meditad vuestros caminos. Y quiero trabajar sobre el versículo 8. Dice: subid al monte. En la Biblia te podrás encontrar con varios personajes que subieron al monte. Y en muchos de ellos te vas a encontrar que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo Moisés. Moisés, cuando subía al monte, subía para encontrarse con Dios. ¿Quieres romper límites? Lo primero que tienes que hacer es ir a encontrarte con Dios. No vayas con tu problema, no vayas con tu límite para poderlo quebrantar, sino lo primero que tenemos que hacer es, como iglesia o como hijos de Dios, es subir a Dios y encontrarnos con Él para poder romper límites. Porque Dios le dice: subid al monte. Entonces esa expresión de subir al monte habla de una relación tuya con Dios. Podemos ver ejemplos, como te digo, en la Biblia, donde personajes subían al monte, platicaban con Dios, oraban con Dios, y en esa plática con Dios tenían relación con Él. Moisés subía al monte y platicaba con Dios. Dios les daba instrucción. Jesús, cuando de tiempo en tiempo subía al monte a orar para recibir y tener esa relación con papá y recibir instrucción de Él. Podemos ver en puntos donde, cuando también el subir al monte, podemos encontrar cuando Dios le dice a Abraham: ¿sabes qué? Sube al monte y haz un sacrificio. Y a fin de cuentas, sí, era un tiempo donde tenía que relacionarse con Dios. Y el subir el monte, o la parte de edificar, se trata de levantar algo. Lo que Dios quería con el pueblo de Israel es que se levantara. Era un pueblo que se había acostado, se había quedado en un estado de confort, que no se había preocupado por las cosas de Dios. Y créeme que en el mundo así te vas a encontrar. El mundo te va a orillar para encontrarte con aquellas cosas que te alejan de Dios. Pero una vez que tú subes al monte, que tienes esa relación con Dios, Dios te pone otra vez en el lugar correcto en el cual te tienes que situar para poder romper los límites, es decir, para que recibas la instrucción de Dios, para que puedas avanzar al siguiente nivel o al siguiente paso. Recordando que hablábamos que el rompimiento habla de la separación de donde yo estaba antes para unirme y llevarme al siguiente paso que tengo que dar en el reino. Entonces cuando subimos al monte, era para encontrarnos con Dios. Dile al que tienes al lado: subir al monte es encontrarse con Dios. Cuando subían al monte, escuchaban la voluntad de Dios para sus vidas y en este caso para Moisés, para el pueblo. Y ahí está el asunto, iglesia. Para poder escuchar la voluntad de Dios, tengo que levantarme. Cuando tú te levantas, y tal vez la expresión de levantar es salir de ese lugar que yo estaba, y tal vez el levantarme puede implicar que doble rodillas y me encuentre con Dios y empiece a orar con Dios. Tal vez el levantarse puede implicar que abras tu Biblia, empieces a leer y que Dios empiece a hablar a tu vida. Tal vez el levantarse implica que te levantes una mañana y pongas adoración y empieces a adorar a tu Dios. Porque el levantarse implica eso, tener una relación con papá. Entonces, para poder escuchar la voluntad de Dios, yo me tengo que levantar. Y es la parte donde nos cuesta más como hijos de Dios o como iglesia. El levantarme y decirle a Dios: Dios, quiero escuchar tu voz. El subir al monte implica sacrificio en lo natural. ¿Cuántos han subido el Cerro de la Silla? Bueno, ya de perder una lomita. Pero el subir implica sacrificio, implica trabajo, implica que quiero dejar el lugar de comodidad. Y es la parte, iglesia, que debemos de entender que no puede haber rompimientos si no decido subir al monte. Porque en el monte voy a escuchar la voluntad de Dios.
lo puedes encontrar cuando Jesús sube al monte a orar en el Getsemaní. Y todavía en esa plática con Dios le dice: Dios, que si se puede pasar esta copa de mí, pero al final Jesús dice: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando subes al monte, papá abre su corazón y te confiesa y te dice lo que hay en su corazón para ti. Abre su voluntad sobre tu vida. Y es lo que debemos de entender, iglesia, porque es algo importante y vital para todo hijo de Dios. Porque los rompimientos de límites es una consecuencia de escuchar la voluntad de Dios. Es cuando tú escuchas su voluntad y la haces, se rompe algo en medio de ti. Se rompe algo en medio de ti. Porque créeme que lo que Dios te va a pedir, o lo que Dios, la voluntad de Dios que va a declarar sobre tu vida, está fuera de tus límites, está fuera de tus capacidades, está fuera de tus recursos. Pero es importante, para romper un límite, poder escuchar la voluntad de Dios y querer hacer la voluntad de Dios. Y eso implica subir al monte. El subir al monte es esa parte, iglesia. Y cuando hablo de hacer la voluntad de Dios, créeme que la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios no es cuando la estás haciendo. Es cuando en tu corazón está la decisión de hacer lo que papá ha dicho sobre tu vida. ¿Tú crees que Abraham cumplió la voluntad de Dios cuando iba en camino al monte? Cuando iba caminando y cuando Abraham decidió hacer la voluntad de Dios, fue desde el momento que Dios le pidió que sacrificara a su hijo. No fue cuando llegó al monte, sino desde que cuando Dios le confesó su voluntad de lo que tenía planeado para él y para su familia, él ya había decidido hacer la voluntad. Y aquel que se levanta a subir al monte y escucha la voz de Dios y tiene porque no cualquiera sube al monte, iglesia. No cualquiera sube al monte, no cualquiera se levanta a tener una relación con Dios. Solamente, créeme, lo hacen los inconformes en el reino. Lo hace aquella persona que quiere más de Él y menos de Él, hablando de Él como persona y más de Dios. Porque Jesús mismo le dijo: no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Mi voluntad, cuando subo al monte, la dejo y tomo la voluntad de Dios. Y ese es el punto, iglesia. Es lo que provoca, lo que trae que tú puedas romper tus límites. Porque si fuera por nosotros, nos quedaríamos siempre en el mismo nivel, ¿o no? Y ya cuando ustedes jóvenes, niños, sean padres, lo van a entender. Porque cuando eres hijo, tú piensas que tú puedes hacer lo que tú quieres, pero hay una autoridad encima de ti. Y esa autoridad no quiere hacer las cosas para que te vaya mal, sino todo lo que hacemos como padres es para provocar que nuestros hijos crezcan. ¿O cuántos padres dicen lo contrario? ¿Verdad que cuando tú castigas, cuando tú le exiges, cuando tú le dices: levántate, tiende la cama, levántate, haz esto, levántate, haz lo otro? Tal vez el hijo lo ve y lo piensa: lo único que me quiere es negrear, no me quiere ver descansar. Pero créeme que como padres es la instrucción para poder formar algo en la vida de nuestros hijos. Y es lo mismo que tenemos con nuestro Dios. Cuando tú te levantas y obedeces la voz de Dios y escuchas y te pones en esa relación con papá, es cuando los límites se pueden romper en medio de tu vida. Y créeme, ¿cuántos de ustedes no hicieron caso a sus papás cuando tu papá te quería enseñar? Yo créeme que a veces me arrepiento cuando mi papá siempre me decía: ven, acércate, te quiero enseñar a checar la luz, a cambiar toda la tapa del foco, que cambies contactos, que esto, que el otro. Y yo: no, eso no. Yo le pago a alguien mejor después, cuando crezca. Y créeme que ahorita le digo:
Dios, ¿por qué no le hice caso en su momento? ¿Por qué? Porque tal vez yo estaba viendo la tele, tal vez yo estaba jugando, tal vez yo estaba con mis amigos y me perdí ese tiempo con el Padre para que me pudiera instruir y escuchar su voluntad, para que yo aprendiera. Y eso a veces nos pasa con Dios, que Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere instruir, Dios nos quiere declarar su voluntad. Y a veces le decimos al Padre, como se encontraba el pueblo de Judá: no, Dios, ahorita no, lo hago mañana. Mañana lo puedo hacer, mañana me dices, mañana me enseñas, mañana me instruyes. Cuando el tiempo es hoy. Dile al que tienes al lado: es hoy. Dios trae esta palabra porque ya es tiempo de que crezcas. Y es tiempo de que crezcas, iglesia. Y es tiempo de que avances. Y es tiempo de que deje las cosas, deje la comodidad. Porque Dios le hablaba al pueblo de Judá y le decía: es tiempo de trabajar, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que edifiques. Porque cosas grandes vienen para tu vida. Porque Dios ya tenía planeado que la gloria que iba a levantar en esa casa iba a ser mucho mayor que la gloria pasada de la casa pasada. Y créeme que Dios te quiere levantar y Dios quiere trabajar contigo, porque Dios tiene algo más grande para ti. Pero necesita primero que te levantes, que subas al monte y puedas escuchar su voz y puedas escuchar su voluntad. Y eso va a provocar que puedas romper límites, iglesia. Porque tal vez tú habías pensado por años que no podías, que eso no era para ti. Pero que tal vez una vez que te levantas y oras con papá, tienes esa relación con él y Dios te dice: hijo, tú vas a hacer esto. Ya viene un tiempo donde va a venir un profeta. No sé cuántos estén listos, no para escuchar lo que el profeta va a decir, sino para levantarte y hacer lo que Dios va a hablar a través del profeta. Porque escuchar, todos estamos listos para escuchar. Lo importante es quién se va a levantar a esa palabra que Dios va a tener preparada para ti. Y créeme que cuando tú la escuches y decides levantarse, va a ser el inicio de lo que Dios va a provocar en tu vida. Se va a romper lo que eras antes y se va a mostrar lo que vas a hacer posterior. Esa es la parte de romper. Primeramente te tienes que levantar, subir al monte. Dile al que tienes al lado: subir al monte. Y luego dice: traer madera. Créeme que Dios siempre te va a proveer para cada rompimiento. Y ojo, quiero aclarar esta parte. Para que puedas romper es escuchar la voluntad de Dios, subir al monte. Pero una vez que tú vas al monte y subes con papá y platicas con papá, el recurso que Dios te va a proveer no es para lo que rompiste, sino para lo que vas a edificar. Porque lo que necesitas para romper, ya lo hablamos clases pasadas, es Dios. Solamente a Dios. Escuchar su voz, escuchar su voluntad. Pero una vez que tú te levantas, oras, platicas con Dios, tienes relación con papá y papá te pone y te declara su voluntad, créeme que Dios va a derramar el recurso que necesitas para edificar una vez que rompiste. Porque la edificación viene después de que tú rompes tu comodidad, después de que tú rompes tu vieja manera de vivir. Porque muchos podrán pensar: una vez que me despojé de ese viejo hombre. Créeme que no es el todo, iglesia. Es el inicio de lo que Dios tiene preparado para tu vida. El ser hijo es lo principal, es la base. Pero créeme que Dios nos levantó para ser reyes y sacerdotes en medio de esta tierra, para ocupar lugares de grandeza. El ser hijo es parte de nuestra identidad, parte de lo que somos, pero es el inicio de lo que vamos a hacer en un futuro. Y eso se da después de un rompimiento.
Porque créeme que una vez que rompes, que empiezas a escuchar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, el recurso del cielo empieza a caer sobre tu vida y tú lo tienes que tomar y cargar y llevar. Esa es la expresión de subir al monte y traer la madera, porque cuando tú escuchas la voluntad de Dios, ya está la provisión ahí. Ya está la provisión ahí. Ya está el recurso que vas a necesitar para tu vida. Cuando Moisés subió al monte y Dios le dijo: tienes que hacer el altar de madera, de esto y esto lo tienes que hacer, y escuchó la voz de Dios, pero Dios le proveyó cada recurso de lo que iba a necesitar para edificar lo que Dios le había dicho. Todo empieza con subir, y una vez que subes, Dios derrama el recurso sobre tu vida. Y dice reedificar la casa. Y es con lo que quiero cerrar esta noche para ustedes. La parte de reedificar es importante en nuestras vidas como hijos de Dios. Porque como te dije al inicio, puede ser que estés empezando a caminar con Dios y empieces a edificar, pero puede ser que muchos nos encontremos en el punto donde ya llevamos tiempo caminando con Dios y hemos dejado las cosas estancadas. No sé en cuál te encuentres o lo que vayan a escuchar esta palabra posterior, no sé qué situación se encuentre, pero en ambos el sinónimo, la palabra que se encuentra situada es edificar. Y la parte de edificar en el reino habla cuando Dios plasma su voluntad en nuestras vidas. Cuando Dios plasma su voluntad es cuando yo puedo edificar en Él. Cuando Dios plasma su voluntad sobre nosotros es cuando Dios ya dio el plano, ya dio la instrucción, ya proveyó los materiales, pero es la parte donde Dios nos va a hacer crecer. El subir al monte es cuando rompo, y el resultado de romper, iglesia, es crecimiento en nuestras vidas. Lo que Dios va a traer, que va a empezar a preparar y edificar, a hacer crecer la obra en medio de ti. Pero Dios no la quiere hacer solo, iglesia. Necesita de ti, necesita de tu tiempo, necesita de tus fuerzas, necesita de las capacidades, de los dones que ha depositado sobre tu vida para que tú puedas edificar en el reino. Y créeme que es tiempo que cada uno de nosotros nos levantemos y empecemos a edificar lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Y por eso hablaba de esta parte de romper. Ya es tiempo, iglesia, de que te levantes. Ya es tiempo, iglesia. Ya caminaste muchos años, ya te la pasaste muchos años, pero dice Dios, en este tiempo ya es tiempo de que te levantes. Porque la palabra que Dios puso en Ageo era un tiempo donde Dios ya había dicho: ya estuviste en cautiverio, ya saliste del cautiverio y que ibas a levantar la casa y no la levantaste. Es tiempo de que ya la levantes, porque la obra es grande sobre tu vida. Y sobre todo Dios quiere plasmar su gloria en medio de ti. Porque cuando tú rompes, créeme que el que es glorificado es Dios, y su gloria se va a establecer en medio de tu vida. Y la gloria no se ha establecido porque alguien nos ha levantado y ha querido poner el primer ladrillo, la primer columna para lo que Dios quiere hacer. Porque cuando tú te levantes y escuchas su voz y Dios te da el recurso, es tiempo de que tú empieces a levantar y a construir la obra, la palabra que Dios ha dicho sobre ti. Y créeme que cada ladrillo, en cada bloc, en cada cemento, en cada... hablamos que yo creo que van a ser pisos de altura de lo que Dios nos va a hacer crecer. Es la parte que Dios, créeme que en cada paso, en cada bloc, en cada cimiento que tú pongas, la gloria de Dios se va a plasmar ahí.
Pero necesita que nosotros, iglesia, nos levantemos y estemos fuera de la comodidad. Es eso, iglesia. Tenemos que salir de la comodidad. Tenemos que salir tal vez del confort. Y es la parte que Dios hablaba fuerte sobre Ageo para este tiempo, para Judá. Sabemos que cuando Dios levantaba una casa, era un tiempo donde cuando la iglesia trabajaba, ponía su servicio, esa casa se llenaba de su gloria. Lo quiero llevar desde un ámbito personal para llevarlo a algo corporativo. Imagínate, cuando habla de un pueblo, habla de varias familias. Pero tenía que decidir cada familia levantarse y empezar a animar a los suyos. Empezar a romper, porque cada familia tenía tal vez sus pendientes, tenía sus ocupaciones. Pero empezaba desde cada familia que empezara a romper en su casa, en su familia, las cosas que los separaba de Dios. Y una vez que ellos como familia, cada uno como pueblo, en su casa, en lo individual, empezaba a romper, la gloria de Dios se empezaba a derramar sobre esas familias. Porque si lo hablamos a nivel material, la segunda casa no se comparaba con la primera. Era de materiales más económicos o de menos calidad, si lo quieres hablar de esa manera. Pero cuando Dios habla de una gloria, no habla de calidad material, sino habla de su presencia en medio de ese lugar. No sé si has entendido a donde te quiero llevar. Dios me llevaba en esta parte. Tal vez aquella casa se construyó y hubo personas que la construyeron y llegaban a ese lugar. Pero ahora Dios estaba provocando en cada familia, con la situación adversa, con las condiciones adversas tal vez, porque todo estaba destruido, estaba demolido, para que fueran a levantar una casa. Empezaba de que cada familia empezara a cambiar sus condiciones, empezaran a cambiar sus prioridades. Porque si hablamos a nivel corporativo, tal vez es fácil aquí cambiar ciertas o pocas prioridades en nuestras vidas. Pero cuando Dios hablaba de levantar, hablaba de la intimidad de cada familia. Y créeme que cuando cada familia se levantara y rompiera, hicieran la voluntad de Dios, ellos mismos iban a traer el recurso que Dios había depositado para la casa de Dios. Créeme que este lugar necesita que cada familia empiece a romper en su casa y empiece a tener esa relación con Dios, y Dios empiece a derramar su voluntad en esa casa. Hay que entender, como un cuerpo somos algo corporativo, pero como el cuerpo es corporativo, cada quien ocupa una función en ese lugar. Tal vez hay gente que ya rompió, se levantó y trae la palabra en ese lugar, trae alabanza y adoración en ese lugar, pero necesita que otra familia se levante y rompa y haga caso a la voluntad de Dios. Y tal vez Dios le pone a esa familia en específico, evangeliza, trae personas a este lugar. Tal vez Dios, hablando del pueblo de Judá, a alguno le trajo, tú traes ciertas maderas, y a otro tú traes tal vez otra herramienta. ¿Sabes qué? Tú traes otro recurso. Y entre todos vamos a llegar a la casa, cada quien con su bendición, cada quien con la gloria que Dios ha depositado en cada familia, para que cuando se reúnan, la gloria sea mayor. Y créeme que cuando Dios deposita la voluntad en medio de cada familia, Dios está manifestando a ellos de una manera diferente. Ellos pueden ver en Dios, en esa situación, a Dios de una forma, y otra familia en otro lugar puede ver a Dios de otra forma. Y créeme que cuando Dios empieza a depositar en varias familias, en varios grupos, su voluntad, es el pedazo de lo que Dios ocupaba para que cuando se reunieran en la casa, esa casa tomara la forma, tomara la gloria de Dios en medio de ese lugar. Pastor Phil lo explica de una manera increíble. Y hablaba una parte donde
cada personaje vivió y conoció algo de Dios. Y una vez también yo lo compartí en esta casa un domingo. Abraham conoció a un Dios proveedor en el monte cuando le pidió a su hijo. Josué conoció a un Dios que los podía hacer conquistar, a un Dios de batallas, a un Dios todopoderoso. ¿Y qué pasa cuando empiezas a reunir a varias personas con lo que conocen de Dios, la voluntad de Dios? Porque en fin, la voluntad de Dios es conocer una parte de Dios. Cuando se reúnen, empiezan a formar lo que es Dios en un lugar. Tal vez uno pueda decir: a mí me sacó de esta situación, a mí me proveyó de esta manera, yo conocí a Dios de esto, y como Dios va estableciendo su voluntad, es la parte del rompecabezas que se necesita para que este lugar crezca. Como te dije, personas tal vez ya se levantaron, ya rompieron, ya están caminando, ya están avanzando, pero necesita que otros se levanten y completen el cuadro completo de lo que Dios quiere hacer en esta casa. Si se fijan, la visión de esta casa habla de una casa de cielos abiertos, de manos extendidas. Y cuando hablamos de manos extendidas, habla de un lugar para recibir familias, y que las familias cuando lleguen a este lugar tengan victoria. Y hay gente, créeme, que ya se levantó, ya preparado, y traemos prédicas, traemos enseñanza a los niños, traemos alabanza, adoración. Pero falta otra parte, otro recurso. Que haya personas que se levanten, evangelicen y traigan a este lugar. Que haya personas que digan: yo quiero servir para las personas que Dios va a traer a este lugar. Si se fijan, el cuadro tiene que ser completo para que la gloria de esta casa a nivel corporativo resplandezca la gloria de Dios. Necesita que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte. Y por eso es lo importante que cada familia empiece a romper. Porque tú podrás pensar: yo qué aporto a esta casa. Y créeme, tú aportas mucho. Dios te puso en este lugar para que aportara la voluntad de Dios que trae sobre tu vida. Y para que la gloria en esta casa pueda crecer y los límites de esta casa se puedan romper, necesita que cada familia se empiece a levantar y empiece a romper desde su hogar. Necesita que cada quien suba al monte para que pueda tomar el recurso, la voluntad de Dios, y Dios derrame el recurso que necesita esa persona. Y así esa persona llegue a la casa a edificar. Si se fijan, podrá parecer algo contradictorio, porque dice: subir al monte y traer madera y reedificar la casa. Porque a fin de cuentas el edificar es levantar, pero también el subir al monte es levantar. Pero te digo que nos lleva de lo individual a lo corporativo. Necesita que cada corazón se levante esta noche. Mi pregunta es: ¿quién en esta noche puede quitar toda excusa y pretextos y decirle a Dios: aquí estoy? Y es lo que, créeme, que Dios golpeaba fuertemente mi corazón. Que tú tal vez has pensado ¿qué aportarás a este lugar? Cuando Dios te ha dado muchas cosas para que aportes a este lugar. Créeme que una obra de Dios no es chica. Toda obra de Dios es grande en medio de ti. Y pues digo que lo que tú vas a aportar a este lugar es importante. Porque Ageo no fue solamente sobre los líderes de la nación, sino la palabra de Dios era para todo el pueblo. Dios necesitaba que todos se levantaran. Y es lo que Dios ponía en mi corazón esta noche. Voltea para el que tienes al lado, atrás o tal vez adelante. Necesitamos cada uno de nosotros. Dile al que tienes al lado: necesito de ti. Vamos, dile: necesito que te levantes. Vamos, necesito que te levantes. Necesito que te atrevas a romper límites.
Porque Dios va a depositar una gloria sobre tu vida. Y esa gloria es para que la traigas a este lugar. Y este lugar resplandezca de la gloria de Dios. Pero necesitamos que cada uno se levante, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Con esos 3 miércoles he establecido la base de esta serie. Entonces, todo rompimiento de límites se inicia cuando tú decides levantarte. Necesitamos levantarnos, iglesia. Vamos, cierra tus ojos. Vamos, cierra tus ojos. Y ojo, cuando hablo de hacer la voluntad de Dios, a veces no estoy hablando del ministerio que tienes. Porque personas vienen tal vez por su ministerio, pero no realmente por la voluntad de Dios. Cuando hablo de levantarte, hablo más allá de tu ministerio. Porque a veces los ministerios, el llamado es algo temporal de lo que estás pasando. Y créeme, te lo digo por experiencia, que a veces son temporales. Fuimos llamados a más que un ministerio, iglesia. Fuimos llamados a traer su gloria aquí. Y tal vez su gloria la puedes traer a este lugar cuando te arrepientes, cuando perdonas, cuando amas, cuando sirves, cuando apoyas a alguien, cuando te atreves a dejar cosas que te están atando, que te están manteniendo estático. Y no seamos como este pueblo en esta situación, que le dijo Dios: sí lo hago, pero lo hago cuando yo quiera. Digo, de lo que se está hablando los domingos, habla de un mover de Dios, de su espíritu. Pero para que haya un mover, necesita una iglesia libre. Alguien que no se levante es alguien que no está libre, porque algo lo detiene. Necesitamos liberarnos, iglesia. Necesitamos esa iglesia que Jesús provocó cuando fue a la cruz. Vamos, cierra tus ojos. Envuelve
quiero ir. A ti yo quiero ir. Y nada más, Así es, Padre. nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Reedifica la casa, iglesia. Y créeme que reedificar la casa, hablando en lo personal, no solamente es que comas bien naturalmente, que te cuides, que vayas al doctor, que vayas al dentista. No habla de eso, iglesia. Edificar tu casa, cuando hablamos en el reino, es que lo primero que esté en ti, que crezca, es tu espíritu. Que haya presencia de Dios en medio de tu vida. Cuando Dios habla en lo corporativo como iglesia, edificar la casa, es que dejes afuera tus cosas personales. Y digas a Dios: tomo las tuyas, papá. Muchas veces en tu vida le has dicho a Dios: voy a hacer primeramente lo mío. Pero créeme que Dios está en ese tiempo hablando a esta casa, que edifiques, empieces a edificar tu vida, porque créeme que tu vida, tu cuerpo es el templo donde Dios va a morar, donde su presencia se puede establecer. Es tiempo que empieces a edificar. Y yo digo que va más allá de un ministerio, va más allá tal vez de un servicio, iglesia, que no está mal. Es una relación entre tú y yo, tú y Dios. Porque podemos estar aquí sirviendo en lo que tú quieras en la iglesia, pero tu relación con Dios se ha apartado. Y mismo Jesús se lo dijo en Apocalipsis a la iglesia de Éfesos. Dijo: sirves, haces muchas cosas en mi nombre, pero has olvidado algo. Ese tiempo que pasabas conmigo. Y créeme que ese tiempo que pasamos con Dios es cuando tu casa, tu templo se empieza a edificar y se empieza a preparar para que la gloria de Dios se establezca sobre tu vida. La Biblia dice que Dios no derramará de su espíritu habla de ese vino sobre un odre viejo. Necesita que ese odre sea nuevo, que la estructura pueda soportar el peso de lo que va a ser depositado en ese odre. Y créeme que cada odre necesita ser nuevo, necesita ser reformado. Y créeme que cuando Dios va a empezar a derramar y la vasija necesita crecer, expandir, necesitamos edificar y hacer crecer más esa vasija. Pero no se va a hacer si empiezo a buscar lo mío. La clave de esto es buscar a Dios y lo mío dejarlo a un lado. Si lo pensara naturalmente, tal vez sería cruel. Tal vez dirías: Dios, ¿y dónde quedaron mis sueños? Pero créeme que a veces nuestros sueños naturales no son los sueños de papá para lo que nos creó.
Y muchas veces nos equivocamos por perseguir supuestamente nuestros sueños. Y en vez de lograr una satisfacción o un gozo en medio de nuestras vidas, nos encontramos con frustraciones, tropiezos, caídas, y no nos levantamos de esas porque hemos dejado de buscar los sueños de Dios que tiene para nosotros. Cuando Dios habla a esta iglesia, a este pueblo, el sueño de Dios era tener a una iglesia, a un pueblo cerca del corazón de papá. Y le dijo: has buscado todo para tu casa, naturalmente, y has dejado mi casa al olvido. Y a veces eso puede pasar, iglesia. Gente piensa que con servir, y aclaro, no está mal, justifica su relación, su falta de relación con Dios. Y créeme que primero es relación con Dios y posteriormente vendrá tu servicio. Es tiempo, iglesia, que edifiquemos nuestra casa, nuestro corazón, y que en lo individual, cada uno como familia, empezamos a crecer, a llenarnos, y Dios empiece a derramar el recurso sobre tu casa, sobre tu vida, y tú puedas traer ese recurso que Dios te dio y traerlo a esta casa y edificar lo que Dios quiera hacer en este lugar. Porque créeme que para esta casa sea edificada necesita de lo que Dios ha depositado en cada vida. Pero no se va a hacer si no me atrevo a romper en lo personal, si no me atrevo a levantarme. Es tiempo de que cada uno nos levantemos. Podrás ver al lado, tal vez es un joven mocoso. Dices, ¿qué podrá hacer él? Pero créeme que él es valioso en el reino y es valioso para lo que Dios quiere hacer en esta casa. Pero necesitamos que cada uno empiece a romper y nos empecemos a levantar, nos empecemos a llenar, a hacer su voluntad, y en medida de eso Dios va a traer recursos y podremos traer a este lugar para que la obra de esta casa siga creciendo a como está en el corazón de papá. Vamos a orar. Papá, te damos gracias, Señor, esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Que tú sigas trabajando, papá, en nuestras vidas, Señor. Y que, Padre mío, podamos desechar lo nuestro, Señor, para tomar lo tuyo, Señor. Que podamos hacer a un lado, papá, nuestra voluntad, Señor, y tomar tu voluntad para nosotros, papá. Trabaja en nuestras vidas, Señor, trabaja en nuestros corazones, papá. Que seas tú obrando, Señor, que seas tú provocando, Señor, el querer como el hacer, papá. Despierta el espíritu de tu iglesia, papá. Despierta el espíritu de cada uno de tus hijos, papá. Y que tengan esa hambre, Señor, por edificar, Señor, su vida, Señor, para ti, Señor. Que puedan entregar, Señor, su corazón, Señor, a ti, Señor, por completo, papá. Y que tú sigas haciendo la obra crecer en ellos y en este lugar, papá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.